Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del lugar en donde se encuentren quienes nos están viendo hoy. Bienvenidos otra vez a esta nueva sesión de la International Week UNAM 2022. Otra vez continuando con lo que ayer vimos a mediodía acerca de la metodología pedagógica de intercambio virtual que conocemos como COIL, que es colaboración internacional para el aprendizaje en línea. Tenemos hoy una charla muy interesante con dos de los docentes que pues han llevado más lejos esta metodología, este trabajo de colaboración internacional en línea, desde la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, con instituciones en distintas latitudes en todas partes. Tenemos el gusto de contar con nosotros hoy, contar con Rubén Cerrillo García, que es el coordinador COIL en la Facultad de Artes y Diseño, aparte de pues una especie de loco que trabaja con nosotros en todas partes, que tiene una cantidad de iniciativas que ustedes se sorprenderían de conocer, que todo el tiempo está pensando cosas nuevas, que lleva a la universidad, a la calle, a los pueblos, a las comunidades. En fin, el trabajo de Rubén Cerrillo es increíble, aparte de los rescates que está realizando de infraestructura para impresión a la antigua, allá en la facultad, en fin. Y tenemos también con nosotros a Julio Broca, que es un diseñador muy reconocido mexicano con exposiciones en Europa, en los Estados Unidos y en distintas partes de América Latina, un extraordinario profesor, un animador de contactos y un artífice increíble de una de las experiencias COIL más interesantes que ha vivido la UNAM en los últimos tiempos, que terminó hace muy poquitas semanas, en la que después de un proceso de colaboración entre estudiantes de Polonia, de Alemania, de México y no sé de qué otros lugares, nos va a contar Julio ahorita, más adelante, terminaron en una reunión presencial en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde se reunieron alemanes, polacos y mexicanos, entre no sé cuántas otras nacionalidades, y todas estas cosas nos van a platicar hoy Rubén y Julio. Sin más preámbulos, muchas gracias por estar con nosotros hoy, estimados Rubén y Julio, y no sé quién de los dos va a comenzar, yo voy a proyectar su presentación desde aquí, y le doy la palabra entonces a Rubén Cerrillo. Déjame echar a andar la presentación. Vámonos, Recio. Pues muchas gracias por esas palabras, Carlos, y en realidad muchas gracias por abrir el espacio. Yo estoy muy contento de estar acá, sobre todo, y lo pensaba hoy en la mañana, por segundo año consecutivo. Es bien interesante poder justo como retomar aquello que en el International Week del año pasado hablábamos como un piloto COIL, en donde estábamos empezando justo a estructurar estas posibilidades. Me encanta que le hayas llamado justamente una metodología, porque como esta cosa que va a desarrollando cuál es la lógica de nuestro método al trabajar, y hoy venimos justo como con una actualización además recargada, repotenciada, reimaginada y con muchos re al respecto, ¿no? Y eso para nosotros es bien importante para compartir en este foro, que justamente pues abre y nos arropa desde sus instalaciones, y eso es importantísimo para nosotros, ¿no? Porque estamos hablando y una buena parte, lo ven aquí ya en la primera pantalla, esto tiene que ver con lo colaborativo, ¿no? Si bien nosotros nos vamos a enfocar en la parte del aprendizaje, esto que hemos puesto y que ahora le llamamos estrategia COIL, queremos ir acuerpando esa idea, ¿no? O sea, más que justo como un programa que lo es, más que una metodología que lo es, tiene esta gran palabra que lo acuerpa, que es estrategia, ¿no? O sea, cómo podemos reunir, tejer, construir, interactuar esta parte del COIL como una estrategia que además nos lleve a algo que creo que los que somos universitarios de corazón y que hemos vivido la universidad de muchas maneras, sabemos que es una realidad inminente, que es justo como lo comunitario, lo colaborativo, que es ya justo como siempre ha estado en la UNAM, pero es necesario que sea reconocido como uno de los ejes rectores de nuestra universidad, ¿no? Esa capacidad de construir y de estar a la altura, también hay que decirlo, ¿no? De lo que implica hacer comunidad. Entonces, pues, muchas gracias. Es un gusto también compartir este espacio con mi compañero de mil locas batallas, que es Julio Broca, que somos, yo no sé a quién se le ocurrió juntarnos, pero
qué bueno que así lo hizo. Y pues en esas estamos. Si nos das chance de pasar a la siguiente. Muy cómo funciona este coil, vamos a ir justo como chambeando en una cuestión a la limón, en un rebote de diálogos, sobre todo porque nos parecía que esa era la manera más coherente de trabajar esta presentación, porque así ha sido la dinámica de la estrategia COIL, ¿no? El primer título que elegimos aquí es Lo nuestro en contraste, y creo que esa es una de las primeras cosas que nos gustaría ver con el pequeño detonante de salir para apreciar lo que se tiene. Creo que esta es una cosa fundamental y nada más provocativo que la palabra salir en un contexto reciente del primer tiempo de la pospandemia, ¿no? Cuando esta circunstancia del por el contrario a salir, sino a quedarse, guardarse, no saber qué tan la incertidumbre de no saber si íbamos a poder viajar alguna vez, cómo iban a ser esas condiciones, lo que implicaba el tener que repensar la casa, la universidad, la escuela, los trabajos desde el interior de nuestros hogares, en realidad generó toda una transformación del paradigma de lo que se entiende habitar el mundo. Y entonces platicaba con Julio que esto primero de salir para apreciar lo que se tiene era una necesidad, ya no solo era un lujo, sino era una necesidad vital en el contexto que teníamos, ¿no? O sea, también veníamos que no hemos salido totalmente de ahí, pero de un contexto académico de mucho desgaste, tanto psicológico, anímico, de atención, de revisión de prioridades y perspectivas. Entonces, lo que implicaba para nosotros salir para encontrarse era fundamental, ¿no? Y de ahí que pusimos toda la carne al asador con la estrategia COIL y se empezaron a generar justo esas posibilidades de intercambio para poder generar interacciones académicas, pero era bien importante saber desde dónde íbamos a hacer eso. Ya se decía en el International Week pasado que necesitábamos desbordar totalmente, reventar los límites de lo que estábamos entendiendo por cursos colaborativos a distancia, sobre todo porque se desgastaron muy rápidamente en la condición que tuvimos que tener durante 2 años para seguir teniendo trabajo universitario, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos desde Facultad de Artes y Diseño, y con eso quiero hacer el primer cambio de switch y rebote hacia Julio, es hablar de una pérdida controlada, como cuando poníamos sobre la mesa de la colaboración COIL con nuestros pares internacionales, lo más importante era el carácter, desde dónde queríamos esta colaboración y qué estábamos buscando, ¿no? Entonces, en ese sentido, reboto, compadre, cuéntenos, ¿cómo fue esa pérdida controlada y a qué nos referíamos con esta estrategia? Muy bien. Sí, coincido con Rubén. Gracias por la invitación. Carlos, gracias por las bellas palabras. Y a todos los que están presentes. Coincido con Rubén que es inminente que volvamos a ser comunidad. Y brevemente haría una división muy clara entre qué es ser comunidad, qué es ser sociedad y qué es ser masa. Creo que ser masa nos queda claro a todos, ¿no? No hay ningún tipo de reflexión, simplemente hay un tipo de impulsividad que, bueno, teóricos como Max Scheler lo llaman contagio psíquico. Simplemente llegas a un lugar donde todos se ríen y tú te empiezas a reír, pero no hay ninguna densidad de experiencia allí, ¿no? Es un contagio. La cuestión de la sociedad, que me parece un nivel muy interesante y es lo que nos permite hacer grandes proyectos como humanidad, ¿no? Sobre todo tecnológicos, tiene que ver con un contrato social, ¿verdad? Donde tú tienes algo que a mí me interesa, yo tengo algo que a ti te interesa, y logramos plantear condiciones en las que ese intercambio además va a ser lindo, va a ser bonito, ¿no? Va a ser diplomático, digamos. Pero ese modelo también está en crisis, en una fuerte crisis, y lo sabemos todos, lo vivimos y lo sentimos, por un individualismo exacerbado, ¿no? Y por una instrumentalización de la tecnología. Entonces, el movimiento hacia lo comunitario realmente supongo que es muy natural para la humanidad cada vez que está en crisis. Es decir, el tigre de dientes de sable que además se sabe que le gustaban mucho los humanos, no lo derrotó un humano heroico a la Hollywood, ¿no? Realmente fue una posición de comunidad. Y entonces lo interesante en la comunidad es que uno tiene que abrirse al otro, uno tiene que abrirse a ser desbordado por el otro. Y aquí viene lo de la pérdida controlada. Es controlada porque estamos
dentro de una estrategia, y creo que es el gran valor del COI. Pero a fin de cuentas sí es algo que da miedo. Yo quiero comentarles que cuando comencé con la primera experiencia en línea, a distancia, con otra universidad del extranjero, me moría de miedo, se morían de miedo los alumnos y se morían de miedo los de allá y los de acá. Y fue muy bonito porque aprendimos que si tenemos claros los principios por los cuales estamos intentando esto, lo que acontece, digamos, es el encuentro, ¿verdad? Y aquí el en contraste, que es un juego de palabras claro, ¿no? Entre contrastar, pero al mismo tiempo encontrarse, tiene que ver con que ya en un contexto absolutamente novedoso, uno empieza a darse cuenta de su propio valor. Y eso me parece un proceso bien interesante y esencial de los COI. Sería lo que diría por el momento. Y además con esto que nos está contando Julio, y ahí ponemos una de las cosas que internamente hemos colocado, nosotros le llamábamos laboratorio de la incertidumbre. Creo que aquí hay una cosa fundamental porque nosotros decidimos justo como abrazar la incertidumbre, un poco así remontándonos al tiempo en el que estábamos hablando de esto, cuando se hablaba mucho, y por ahí adelante tendremos otro breve diálogo al respecto, cuando se hablaba de esta nueva normalidad o de justo qué implicaba hacer este cambio paradigmático, nosotros veíamos que algo muy nutritivo, pero muy a lo que se le tenía mucho miedo, como eso que pone Julio, era esta cuestión de la incertidumbre. Y nosotros poníamos sobre la mesa la circunstancia de, bueno, si la incertidumbre es algo malo, la certidumbre sobre qué se supone que es correcto, ¿no? O sea, esta cuestión que acaba de poner justo Julio sobre la mesa, muy a la Max Scheler del contagio psíquico, es algo que no podemos evitar y se tiene que decir así. La dinámica universitaria que hemos ido enfrentando desde hace un par de décadas tiene mucho de este contagio psíquico, sobre una idea que también platicaba en una conversación totalmente random con Carlos, sobre la idea de la ilusión de control. Creo que en ese sentido es algo que tenemos que empezar a trabajar por desmontar desde la universidad, en la idea de, lo decía Julio, si separamos la idea de tener claridad entre las partes, y eso tener claridad implica con ciertas palabras que de repente tenemos que volver a meter en el vocabulario universitario, como coherencia, dignidad, correspondencia, que son cosas que humanamente sabemos que tienen que estar, pero normalmente en la operatividad de las cosas no suelen ser consideradas, se presuponen, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la incertidumbre, y hacer un laboratorio de incertidumbre es preguntarnos desde lo más básico de, ¿tenemos claridad? ¿Sí la tenemos? ¿O en realidad solo pensamos que como hay un programa que contiene, hay una claridad? Entonces nos vamos a dar cuenta, o nos dimos cuenta, por fortuna, que al romper esa idea de la ilusión del control y poner en escena la dinámica de claridad, creo que estas líneas que pone ahí Julio de extravío y reencuentro cultural como buena práctica pedagógica, se vuelve más que una frase desafiante, se vuelve una tarea complejísima y re importante en el contexto de nuestra universidad, porque justo cuando nos extraviamos y nos reencontramos, estamos hablando de prácticas situadas, estamos hablando de justo lo humano en el centro de la ecuación, ¿no? Y entonces ahora sí podemos justo desbordar la idea de ¿y qué pasa con ese encuentro? ¿Desde dónde? Por aquí, Julio, decidimos compartir esta parte de uno de los textos que se publicó en la revista, en donde justo hablábamos de prácticas artísticas y diseñísticas, ¿no? O sea, quitar esta idea de hablar de arte y diseño como cosa dada en sí y entonces bajar a la idea de una práctica. ¿Qué implica practicar algo? ¿No? ¿Qué implica realmente encontrar en colaborativo esa idea de realmente llevar esta idea del encuentro a la práctica? ¿Cómo practicamos un encuentro? Y nosotros decidimos apostar por la incertidumbre no como una cosa negativa, sino como una posibilidad siempre correspondiente de confiar en el otro, ya no, y quitarlo ya no como el extraño, ¿no? Sino como el posible. Entonces, si me cambias la siguiente, Carlos, creo que ahí justo como podemos ver, bueno, aquí ponemos muy rápido, y aunque seguíamos estando en las pantallitas, aunque seguíamos estando en esta circunstancia de trabajar a distancia,
nosotros queríamos subvertir la idea de esto que a veces se confunde de no presencial, porque claro que había presencia. Lo que estábamos buscando, yo no quiero esto, digamos, como esta escena, en unos años tal vez no tenga sentido, pero quiero que observemos lo importante que es tener 9 pantallas encendidas en una conferencia o en un intercambio académico internacional. Y por ahí quiero ponerlo porque hay una angustia del docente sobre las pantallas apagadas, ¿no? Creo que es muy importante y esta escena se va a volver icónica porque tener 9 pantallas encendidas trabajando en colaborativo a distancia es una cosa increíblemente difícil de conseguir en un tiempo de comunicaciones académicas a distancia, ¿no? Entonces, esto era algo que quería poner y si me pasas a la siguiente, por favor. Creo que mucho de lo que estamos haciendo descansa en esto que queremos apostar por refundamentar las normalidades. ¿Qué implica eso de la normalización? ¿Qué implica realmente ponerlo en cuestión? Y sobre todo, creo que ya este tiempo, después de 2 años de pandemia y uno de pospandemia que nos está dejando cosas muy duras, creo que ya es ineludible el pensar que tenemos que refundamentar y reimaginar y repensar lo que implica eso de una normalidad. ¿Qué es lo que se va a normalizar? ¿Qué es lo que se va a entender? Y sobre todo empezar a salir de esta idea de lo que implica activarnos por la idea de una norma, algo que nos esté siendo policíacamente como persecutor de lo que tiene que suceder, ¿no? Y entonces nosotros lo que buscábamos en este centro era cómo hacemos posible, o sea, esta idea de hacernos cargo, posible el refundamentar las normalidades, pero en función de estos encuentros que vamos teniendo. ¿Cuáles van a ser las normalidades? No que vamos a asumir policíacamente, sino que vamos a suscribir electivamente, ¿no? Y creo que en este sentido, la forma, y con esto preparo el rebote para Julio, creo que la manera en la que se hizo un encuentro universitario de desarrollo de saberes, como lo trabajaron en el COIL que coordina Julio, para mí es una manera perfectamente posible, además de emocionante y nutritiva, de hacer universidad, no solo como una estrategia COIL, sino como una forma de hacerlo. Y eso necesitaba, sí, requería fundamentalmente repensar la idea de lo que nos era normal. Y en ese sentido, pues quisiera que Julio nos contara cómo fue afrontar esa, y ahí lo pone, ¿no? Nueva, de verdad nueva cotidianidad, ¿no? Tanto cultural como académica y pedagógica. Adelante, Manix. Tu micro. Ya te habías encarrerado, pero vas desde abajo. Me interesaría mucho dirigirme también a los profesores que nos están escuchando o nos van a escuchar, porque esto se va a quedar grabado, a los estudiantes, que cuentan con Rubén y cuentan conmigo para acompañarles, ¿verdad? Y evidentemente con Dolores, con Carlos y los demás compañeros. La verdad es que esto no se puede hacer solo. El respaldo que siempre tuve de Rubén, a mí me permitía, digamos, hacer eso que nos piden idealmente que hagamos, que es imaginar y proponer. Y una cosa fundamental de Rubén, me lo dijo una vez, me dice, yo no te voy a decir cómo no, sino cómo sí. Yo estoy buscando el cómo sí, no el cómo no. Y créanme que eso fue revolucionario para mí, porque me di cuenta que yo vivía encontrándome en la gente en el, no, pues no por esto y no por aquello y no por el otro, digamos, viendo los obstáculos, de pronto me encuentro a alguien que me dice, vamos a ver cómo sí se puede. Es una cosa muy pequeña, parecería casi intrascendente, y sin embargo, lo que implica en términos del corazón, ¿no? Saber que estás con alguien que va a ver cómo le hacemos para que sí pase, nos vuelve a mostrar nuevamente que pasarla bien, independientemente de la adversidad, depende no de las condiciones, sino depende de otra persona que está contigo, ¿cierto? Entonces tú puedes tener una condición que puede ser difícil, que puede ser complicada, pero te sabes acompañado. Entonces, algo que tienen los COIs, incluso como estrategia, es que creo que se vuelve exponencial, pues lo voy a decir así, la buena onda, se vuelve exponencial, ¿no? Porque sabemos que hay horas de desvelo, de cansancio, de trabajo extra, muchísimas cosas, pero hay algo humano adentro tan gratificante
Miren, la compañera que está con la blusa verde, que está junto a Misael, Carlos, si puedes regresar la diapositiva, por favor, la anterior. Es la chica que está en medio, pintada como de Kiss, porque resulta que fue nuestra primera reunión con los colegas de Bélgica y era Día de Muertos. Entonces ella se pintó y tú no tienes idea el shock que fue para los colegas que la primera sesión se encuentran con una bola de gente de otra cultura hablando maravillas de estar muerto, ¿no? O sea, eso fue, y nosotros nos dimos cuenta de lo loquillos que estamos los mexicanos. Eso no pasa en un contexto que no sea inter y transcultural, ¿no? Ese tipo de emociones fueron haciendo que cada universidad diera lo mejor de sí para que nos reuniéramos, ¿no? Es decir, lo interesante es que con el COIL todavía pasan cosas mágicas después, ¿verdad? No sé si podemos pasar a la siguiente. Y bueno, aquí la cuestión es, pasamos de la normalidad a las normalidades, que es un poco del cómo sí, del cómo no y el cómo sí. No es lo mismo la normalidad que las normalidades. Y entonces, eso ya hace que nuestro ejercicio cotidiano de entrar a un salón de clases se vea realmente, pues, transformado, desafiado, en la incertidumbre. Y es muy interesante porque, voy a ser franco, el chico que está exponiendo ahí al fondo, en algún momento dijo, lo más interesante de la clase con Julio fue aceptar que no sabíamos qué hacer, ni él ni nosotros, ¿no? Y entonces para otro ser humano que está sometido, como dice Rubén, a una eficiencia permanente, donde no importa lo que hagas, tienes que hacerlo en tiempo y forma, ¿no? Se va perdiendo el sentido de lo que uno hace. Y entonces, darse el chance de extraviarse, porque yo pregunto, cualquiera de nosotros que ha viajado a otro lugar se ha perdido, ¿cierto? Si algo va a suceder de manera innegable cuando tú visites un espacio nuevo, es que te vas a perder. Y resulta que termina siendo la experiencia más importante, ¿cierto? En fin, con eso te paso la palabra, Rubén. Y creo que ahí justo con este rebote que está poniendo Julio, quiero como de, no diría poner el freno de mano, pero sí vamos a driftear, o sea, ponemos el freno de mano al mismo tiempo que apretamos el acelerador para dar vueltas, porque quien nos está escuchando muchas veces serán justo como de o profesores o alumnos que aún tienen una voluntad de hacer, pero sabemos que depende de la estructura, muchas veces la estructura que nos contiene, si algo golpea y desalienta es la voluntad de hacer. Creo que ahí tenemos que poner una gran pausa y sentarnos a ver lo que implica, porque para nosotros COIL, incluyendo justo lo que facilita Dolores, lo que articula Carlos, lo que hacemos Julio, toda esta parte de hacer posible un programa que tiene, claro, sus normas, sus protocolos, sus oficios, sus firmas, sus asignaciones, cambia totalmente cuando el centro es la voluntad académica. Y creo que además es un junte de palabras muy específico, porque decimos académica con todo lo que implica quienes conformamos la academia. Sí, la voluntad de los profesores, digamos, como para hacer universidad más allá de cumplir con el trabajo, o sea, desbordando este eficientismo que pone Julio y que sabemos que a veces puede llegar a ser muy brutal en nuestra universidad y en realidad en todas las universidades y en todas las dinámicas de trabajo sistematizado. Pero académico en el sentido también de quienes compartimos el aula en todas las dimensiones, desde se le llamaría tradicionalmente dando una clase, tomando una clase, construyendo un ambiente universitario. Y creo que para nosotros lo más importante de este COIL es que refresca, que realmente pone la importancia en otro lado y en esta, digamos, como esta es una de nuestras ideas centrales, porque vamos a ir o queremos ir aportando a desarrollar lo que implica la dignidad colaborativa. ¿No? No nada más una forma que describe una organización, la idea de la colaboración, sino el carácter que busca tener y además generar constantemente esa colaboración, y es que sea una colaboración digna.
Entonces, esto nos parece muy, muy, muy importante porque algo que intenta desarrollar el COIL durante su hacer, pero también a lo que intenta invitar es que esas voluntades académicas y en todas las, digamos, como en todos los espacios universitarios, sabemos quién es el que tiene esa voluntad de ir a contracorriente y en resistencia y todas esas palabras que sabemos, pero queremos justo encontrar un espacio en donde no siempre estemos luchando y batallando en el contra. Esto que decía Julio, ¿no? O sea, en donde también podamos descansar en el sí, con otras personas que quieren el sí se puede y que te dicen, ¿cómo vamos a conseguirlo? Esa circunstancia, esas correspondencias, ¿no? El respondernos los unos a los otros, además hacerlo, y hay que decirlo con todas sus letras, dignamente. Colaboraciones hay un montón. Tipos de colaboraciones sugeridas habrá muchísimas. Pero llega un momento en donde también hay que empezar a ver cuáles nos permiten desarrollarnos con dignidad. Y en ese sentido, es la única, bueno, no digo que sea la única, pero una de las maneras que al menos Julio, yo, María, Adriana, Carmen, Yula, Yamil y todas las personas con las que nos hemos encontrado, es regresando a la idea que lo importante son las personas en sí que están desarrollando universidad, que están ejecutando su visión del mundo y que la estamos compartiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esta parte de la charla, queremos hablar de eso, cómo la estrategia COIL nos puede permitir, y esto también es decirlo, no lo garantiza, tiene que haber una cuestión de suscribir esa idea y puede hacerlo si se tiene esa direccionalidad, el poder voltear a ver a la persona como fin en sí y no como un medio. Y creo que en el COIL que desarrolló Julio, eso no solo fue todo el tiempo una constante, sino realmente fue la gran cosa que sucedió en ese COIL, ¿no? No sé si nos quieres comentar sobre esto, Manix, cómo vivieron ustedes el girar con dignidad colaborativa hacia la persona en sí, no como el Bueno, hay un detalle aquí interesante. Este proyecto lo había comenzado antes de conocer a Rubén, de conocer la UNAM. Yo había intentado vincularlo a algunas otras universidades donde me habían invitado y sucedió algo muy interesante porque no se me ocurre otra metáfora, pero como que el voltaje del proyecto reventaba los canales, ¿no? De estos otros espacios que sí querían, que tenían ganas, pero no podían recibir esto, ¿no? Y como dice Rubén, eso a veces lleva, y bueno, lo decía muy bien Jean Baudrillard, su hermoso libro La Guerra del Golfo no ha tenido lugar, que es la disuasión, es disuadirnos, ¿no? Y entonces yo terminé realmente disuadido de intentar vincular este proyecto con algún lugar aquí. Y cuando Rubén me habló de los COILs, entendí por qué la UNAM es una de las mejores universidades del mundo. Mi proyecto le quedó chico al COIL, por decirlo de alguna manera, y eso a mí me encantó, ¿no? Me pareció. Entonces no hay realmente decirles a todos, tenemos un espacio, ¿no? donde podemos entrar, donde hay respaldo, y seamos francos, a veces no queremos nada más que un respaldo, ¿no? A veces no queremos nada más que otro ser humano diciéndonos, no es mucho lo que puedo hacer por ti, es esto, pero lo voy a hacer de todo corazón. Cuando uno vuelve a conectarse con esa fuerza del amor, del cariño, por lo que uno hace, realmente hasta se empieza a transformar la misma realidad, ¿no? Porque uno se siente motivado. O digamos, uno empieza a enfocarse en esas cosas bellas, de lo que, las ilusiones que uno tiene. Y una cosa importante y que hemos aprendido de los grandes artistas es que los grandes artistas nunca acaban el proyecto cuando prometen, ¿no? Y es muy interesante porque el gran artista sabe que va a entrar en conflicto con una estructura, pero sabe que vale la pena. Y claro, las grandes estructuras entienden que ese riesgo se puede correr y es muy importante, porque ahí pasan cosas muy importantes. Lo que menos nos imaginamos
es que íbamos a hacer una foto como la que ustedes ven aquí. Pero cada estudiante, hay estudiantes de la UNAM que vinieron a Puebla, estamos ahí en la Casa del Libro Gilberto Bosques, de la Autónoma de Puebla, que también nos hospedó. La cantidad de gente que se juntó porque les platicábamos lo que era un COIL y que estaba sucediendo en la UNAM, fue impresionante. Fue impresionante y hizo que esto sucediera. Insisto con esto en que los profesores que nos miren se avienten al COIL, ¿no? Hagan un COIL, intenten un COIL que además es súper flexible, es tan flexible que ni se lo podrían imaginar, ¿no? Y creo que, como dice Rubén, es inminente porque la misma tecnología nos está dando la posibilidad de encontrarnos con otros, ¿no? Con eso te daría la bola, amigo. Y creo que la metáfora que haces, Broca, del voltaje es muy ilustrativa también para decir, ¿no? O sea, como un voltaje inmenso, en realidad la única manera de encauzarlo es con esos cables enormes, que me encanta el término de uso rudo, que en realidad son un montón de cablecitos juntados. Distribuir la carga es justo como la única manera de contener eso, y creo que con eso vamos a otro de los centros importantes, que es la idea de pensar en red y después hacer una red de redes, fundamentalmente, ¿no? Creo que eso es una palabra que tenemos que, dirían los buenos postestructuralistas franceses, reterritorializar, porque cuando ahora hablamos de red, pensamos en internet inminentemente, y sin duda es una cosa fundamental que para este COE y para lo que estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, yo veo ahí la del Valle, Xochimilco, Tláhuac, y ve tú a saber cuántas más geografías, y en los COILs de repente teníamos 10, 12 latitudes a partir de algo como la red de internet, pero lo importante es también ver que aparte de una red de internet había una red de voluntades. Retomo esto que decías, y si nos quieres ir pasando a la siguiente, Carlos, por favor, pero esto que decíamos hace rato de eso humano, que de repente es sobre lo que estamos poniendo el centro, y de repente es preguntarnos, ¿por qué estamos poniendo en centro a lo humano? Si somos una universidad, si en realidad lo humano siempre tuvo que haber estado en el centro, y creo que lo primero es que hay que reconocer que hemos perdido eso. O sea, yo espero que nadie en el foro ni demás se me ofenda por esto, pero esa que hablábamos desde el principio, ¿no? De entrar en soltar la idea de la falsa ilusión de control, es reconocer que hemos perdido cierta cosa humana en la instrumentalización de la idea de universidad. Y eso yo creo que es un acto de humildad que también la propia universidad nos ha enseñado a ejercer, y tenemos que ser coherentes y críticos, como lo dicen todos los planes y programas de estudios de todas las universidades y facultades. Yo apostaría mi mano a derecha a que la palabra crítico lo dicen todos los planes de estudios. Entonces, en ese sentido, tendríamos que hacerlo para recuperar justo eso humano que nos permite ser críticos. Y entonces, al saber como en ese encuentro, y también hago el llamado, como hace Julio, a la gente, a los profes o a los alumnos, o sea, a los profes que tienen esa intuición de poder hacer COIL, o a los alumnos que creen que alguno de sus profes, y todos conocemos a ese profe que puede como canalizar nuestras ganas de desbordarnos, y decirles que en red esto es posible. Porque en las redes no solo compartimos las virtudes y las posibilidades, sino también descansamos ciertas cosas que a veces no sabemos cómo, ¿no? O sea, tenemos limitaciones, tenemos cosas, tenemos incluso hasta por personalidades, como ciertas características que sirven más para una cosa y menos para otra, pero si trabajamos en red, justo se distribuyen las cargas, y entonces podemos hacer posible, ¿no? O sea, como esta máxima, ¿no? Que se decía, ¿no? Es como de, seamos coherentes, pidamos lo imposible. ¿Y cómo es la manera de pedir lo imposible? En red. Ahora puedo decirlo con esta certeza, y mirándolos a los ojos difusos de la cámara, esto se puede en red, ¿no? Y entonces eso es muy importante, porque ya que tenemos esta posibilidad, y ahora después de un año de trabajo más un año de piloto, ¿no? O sea, como por eso me emociona mucho este foro, puedo aterrizar en esta pantalla y decirles, amigos, después de un vuelo enorme y turbulento, les puedo confirmar que es posible, como diría este colectivo hindú, Rax Media Collective,
Es posible porque es posible. Porque los vimos suceder, porque ya nadie nos va a poder decir el clásico y tan odiado, uy, eso no se puede. Porque la red nos hizo trabajar en esto que está aquí, en esta diapositiva, el encuentro con el otro, que fundamentalmente se trabajó a través de uno de los elementos que le da a esa dignidad colaborativa, es la hospitalidad de los saberes, la hospitalidad de la voluntad, y que al tiempo fue muy curioso enlazar el contraste entre vivir la experiencia y después reportar la experiencia, porque así les prometo que cuando nosotros reportamos que los COILs, por ejemplo el de julio, era un evento colaborativo multinacional con más de 6 países, no teníamos ni idea de que habíamos hecho eso. Porque en realidad nosotros no estábamos pensando en el número de países, en el número de reportes, en si era multinacional. Lo que estábamos era haciendo encuentros con otros que tenían voluntad de hacer redes con nosotros. Y fue impresionante cuando haces un reporte, que sabemos lo que es hacer un reporte, dimensionar lo que estás haciendo, pero además tener la tranquilidad y la claridad de que no lo hiciste por la numeralia, ni por lo impresionante de decir un COIL de 5 países, como fue el de julio articulándose. Porque estábamos hablando de lo humano en el centro. Las personas que generábamos un encuentro, que generábamos una búsqueda y que después, causalmente, reportaban un COIL multinacional. Y creo que eso es importante, repensar en dónde está la importancia, y creo que al hacerlo desde algo como la hospitalidad, tenemos garantizado magia, ¿no? Y creo que en ese sentido, el COIL que realizó Julio es eso, es cuando conjuras el hechizo y sucede. Entonces, no sé si nos quieras hablar de esto, Julio, de cómo fue o cómo sucedió esta parte de la hospitalidad y sobre todo esto que estamos echando a andar de el fenómeno del encuentro como una cuestión estético-ética. Bueno, aquí el problema a veces de desbordar los controles, ¿no? Los reportes, es que ahora no sabemos cómo parar porque los estudiantes que estuvieron en este curso quieren más COIL, ¿no? Y entonces la respuesta es, uy, pero pues ya tomaste esta materia que era optativa y no sabías que era un COIL, pero pues resulta que era un COIL, y ya no quieren volver a la educación tradicional. Entonces, ese es un problema que dejo abierto para que nos reunamos y lo resolvamos, porque no sé qué responderles. O sea, los estudiantes quieren seguir intercambiando y quieren seguir. Ahora imaginan que la universidad, ¿por qué no podría ser una experiencia COIL permanente? Y yo no sé qué responderles, poniendo un ejemplo en vivo de incertidumbre, ¿no? Me estaban poniendo a mí un desafío muy, muy grande, porque si el otro está en el centro no puedo decirles, pues no sé, es su problema, ya acabó la clase y yo tengo que tomar otro semestre, porque hicimos familia, ¿no? Y lo que ha hecho grande a la universidad es que al final sabe ser familia, ¿no? Frente a, si nosotros revisamos los hitos históricos de la UNAM, es que es una familia que de pronto dice, sí, 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 aquí tenemos nuestras cosas, pero este es un asunto que nos interpela a todos y accionamos. Digamos, esa es una cuestión abierta, en realidad, ¿no? Por otro lado, recomendaría mucho la lectura de un libro que se llama El encuentro con el otro, de Ryszard Kapuscinski, el gran journalist, el gran periodista polaco. Bueno, ya falleció. Él, cuando recibe el premio Ramón Llull, en España, obviamente, escribe una ponencia donde él habla precisamente de cómo ha sido su experiencia viajando. Y es bellísima y se llama El encuentro con el otro, ¿no? De hecho, justo esto debió estar en itálicas y con comillas, perdónenme la ortotipografía, ¿no? Porque estamos refiriéndonos a Ryszard Kapuscinski. Tiene otro título tremendo que es Los cínicos no sirven para este oficio, ¿no? Pero aquí, por resumirlo, porque además creo que ya nos queda poquito tiempo, básicamente es que lo que me gustaría dejar aquí planteado es reflexionar si vivimos en una sociedad anestésica que por el bombardeo de estímulos hace que nos cerremos en mil cosas, en el miedo, en la depresión, etcétera, etcétera.
pero que de alguna manera implica una indiferencia al otro. Es decir, una anestesis social, ¿no? Cuando vas al dentista te anestesia para que no tengas estesis, para que no sientas nada. Y me parece que es nuestro tema, ¿cierto? Es decir, la no indiferencia. Me encanta y me súper encanta que pusieron All You Need Is Worth, ¿no? Porque John Lennon se dio cuenta, lo que necesitas es amor. Todos queremos amor, todos queremos ser amados, todos amamos la vida. Y me parece que los COILs están recuperando eso. Y la cuestión intercultural también es preciosa porque desborda lo tecnológico y estás frente a una pantalla queriendo estar con alguien, ¿no? Entonces, la verdad es que es todo lo que tenía que decirles y nuevamente agradecer que existan los COILs, ¿verdad? Gracias. Y creo que justo como en ese sentido, y ahorita vamos ahí con Roberto Guillén que levanta la mano, veremos si hay justo como alguna participación o alguna pregunta, pero creo que es eso, o sea, es realmente, o sea, ahorita que esta pregunta que ponía Julio sobre la mesa no la han hecho, ¿no? O sea, como, ¿por qué toda la universidad no es COIL? Y la verdad es que tampoco sabemos cómo decirles porque nosotros también tenemos la misma pregunta. ¿Por qué no toda la universidad es COIL, no? O sea, dice que es universalidad. ¿Por qué no estamos siendo coherentes con esto? Y entendemos, o sea, es un poco como el jugar, ¿no? O sea, se entiende toda esa estructura que lo conocemos bien, ¿no? Conocemos que la UNAM también es o tiene la potencia que tiene por esa articulación estructural, pero creemos, y ahí volvemos al punto de nuestra charla para hoy, es repensar, reimaginar, reformular lo que implica una normalidad, porque eso nos va a permitir reformular y reimaginar las posibilidades que tenemos, ¿no? Y al salir de nosotros para verlo, tal vez nos daría un poco más de idea proporcional de lo enorme que es la UNAM. Tal vez al estar adentro tanto tiempo, hemos perdido la dimensión de lo que implica la enormidad y la potencia posible para nuestra universidad, y creo que además tiene todo para esto que dice Julio, cómo volvemos a la perspectiva estética, ¿no? Que es estar situado, estar ahí y realmente repensar y reformular los problemas que están viviendo o los problemas o las circunstancias o las enunciaciones que estamos viviendo ahora como seres, y creo que si eso no se hace en la universidad, pues entonces ¿en dónde? ¿No? Entonces, con esto pasamos la palabra a Carlos y igual coincido con Julio. Muchas gracias siempre por el espacio y por la apertura. Algo le pasa a Carlos, es un robot. El micrófono. Estás en silencio, Carlos. ¿Estoy en silencio? No, ya llegó. No, Algo como que no tu estaba. micrófono estabas. Adelante. Creo que está respondiendo mal la tecnología, como suele suceder. Pues muchísimas gracias por su participación. Es realmente muy luminosa la charla que ustedes nos traen, porque la perspectiva que ustedes tienen va más allá de la parte logística del COI y están como muy concentrados muy adentro en ese foco en el aprendizaje y en los estudiantes que el COI permite, y eso es como muy importante. Por ahí hemos recibido algunas preguntas. Voy a dejar de compartir la presentación en este momento para pasar a leer las preguntas que nos han llegado a través de la transmisión en vivo en Facebook. La primera pregunta es, ¿cómo fue el primer enlace o acercamiento entre dos profesores o instituciones sin interacción previa para iniciar un COIL? O sea, ¿cómo arrancaron los COILs en el caso de los que ustedes han desarrollado? Creo que esa la puedo como responder yo, porque además es la cosa, pues, más natural. O sea, fue como de generar ahí un poco con eso que decimos, la voluntad institucional de literalmente ponernos en una videollamada con todo un colegio de profesores. El primero con el que pilotamos fue Costa Rica, y realmente ponernos a platicar. ¿Y usted qué hace, compañero profesor? ¿Cómo es vivir la universidad en Costa Rica? ¿Cuáles son sus problemas? Justo es volver a la circunstancia humana. O sea, fue realmente, el encuentro fue
platicar qué estaban haciendo, qué estaba pasando, cómo sucede, cómo se manejan las aulas, cuáles son los intereses, qué identificamos con los alumnos, y después justo como poder imaginar si con eso que vivíamos en voluntad podíamos generar otra cosa, ¿cuál? Íbamos a ir viendo, pero realmente poder justo como compartir, pero eso sé que suena como hasta de broma, pero solo fue como cuando, bien lo dice Julio, ¿no? Es como cuando te pierdes en un sitio extranjero y lo primero que haces es ser amigable para preguntarle a alguien y decirle, oye, soy extranjero y estoy perdido, ¿crees que me puedas ayudar? Y esa persona te ve y te dice como de, ah, sí tienes cara de perdido extranjero, mira, ven, yo te digo, ¿no? Entonces te da contexto, somos hospitalarios. Creo que esa sería la respuesta. No sé cómo Muchas te gracias, parece. Rubén. Muchísimas gracias, Julio. ¿Tienes algo también que aportar? Adelante. Sí, a quien hizo la pregunta le digo que en mi caso fue muy circunstancial, muy accidental, desde la ignorancia y las ganas, que así es como se concibe el ser humano, en realidad. Y entonces, fueron tantas las ganas con un profesor extranjero, de seguir pasándola bien en el contexto de nuestro deber pedagógico, que lo invité a la clase. Así de sencillo. Y de pronto nos encontramos que había COIS. Y eso pudo tener un carácter, digamos, más estructural, ¿no? Pero fue así de sencillo. Muchas gracias, Rubén. Otra pregunta que nos hacen a través de Facebook. ¿Cuántos COIL hay en este momento en la Facultad de Artes y Diseño y qué obstáculos se han enfrentado para poderlos llevar a cabo? Es una pregunta para Rubén como coordinador COIL. De momento, o sea, digamos, es curioso porque por eso le cambiábamos aquí la dinámica de la estrategia COIL. Normalmente el COIL estaba planteado de básico como un curso en donde 2 cursos se conectan para suceder. Nosotros, pues como buenos creativos disidentes, lo cambiamos por estrategia y podría decir que núcleos hay 4, pero entre ellos, o sea, digamos, como un núcleo puede incluir 4 cursos, ¿no? O sea, tenemos un COIL que tiene un grupo de la licenciatura en diseño, un grupo de la licenciatura en artes, asesores de posgrado, y en nuestra contraparte internacional hay 2 grupos de posgrado y uno de licenciatura en un mismo COIL. Entonces, o sea, ahí podríamos como decirlo, o sea, como para la numeralia podríamos decir que tenemos 4 cursos COIL, pero en realidad estarían recibiendo una suerte como de entre 11 y 13 materias o voluntades académicas. Y creo que en ese sentido, a lo que más o a los conflictos que nos hemos enfrentado, un poco como lo decía Julio, es cómo logramos que la estructura administrativa aguante el voltaje de 11 cursos pensando en que otro mundo es posible. ¿No? Entonces, en realidad es eso, ¿no? O sea, como a nosotros nos gustaría que alumnos, profesores, pudiéramos como, o sea, incluso algún día soñábamos, ¿no? O sea, como qué pasaría si en un mismo semestre, tanto alumnos como profesores estuviéramos todos en todas las latitudes, ¿no? Una clase en Alemania, otra clase en Costa Rica, la siguiente semana nos vemos en Colombia, ¿no? O sea, como en realidad no es que tengamos un problema de, no se nos ha dado apoyo, porque en ese sentido, justo ahí entre DGESI y el apapacho que nos han dado en nuestras propias entidades, la verdad es que nos han permitido hacer una cantidad de loqueras sin precedentes. Y en ese sentido, a nosotros lo que nos falta es, pues eso, necesitamos cada vez más cables de uso rudo, porque si dejas correr a la imaginación, muy seguramente tendrás por sentado que va a desbordar los límites. Y eso es lo que buscamos. O sea, y además ni siquiera lo buscamos solo como un desafío infantil. Creemos que si la UNAM responde a este desafío y se hace más robusta, pues será más potente para lo que es, ¿no? Para ser justo como una gran universidad. Entonces, eso es lo que respondería. Muchas gracias, Rubén. Julio, adelante. Sí, yo lo primero que recibí de la estructura fue un no. No se puede, eso es muy difícil. Aquí las cosas son muy lentas y van a pasar siglos para que una cosa así, porque yo estoy esperando desde hace no sé cuánto. Afortunadamente existe la DGESI, eso sí quiero decirlo. Entonces entró la DGESI y preguntó, ¿por qué no? Y entonces ya, digamos, esa estructura interna dijo, bueno, no, parece que sí. Eso yo lo digo así porque así lo viví, ¿no? Ahora sí que bendita sea la DGESI. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Perdón, se me perdió
la pantalla de Zoom. Estamos llegando al final de la sesión. Yo quisiera tomarme, no sé, 20 minutos para agradecer en forma todo lo que nos han aportado hoy, pero nomás tengo uno. Así que, pues gracias, querido Rubén, querido Julio, muchísimas gracias por su participación hoy con nosotros. Han generado inquietud importante, como pueden ver, van a poder ver después en las preguntas que no hemos podido presentar, que surgieron en Facebook. Hay algunas de esas preguntas que tienen más que ver con lo que hacemos aquí en DGESI, como cómo se puede inscribir un alumno, qué otras facultades están dando COIL, etcétera, que son preguntas que quizá no pudieran resolver nuestros invitados en este momento, pero estamos a sus órdenes, a toda la gente que nos esté viendo en la DGESI en UNAM para responder estas consultas, y les aseguramos que estamos aprovechando las innovaciones de Rubén y de Julio para extender su experiencia a otras áreas, a otras entidades de la UNAM. Creo que debemos ya terminar. No sé si quieran dar algún mensaje final. Rubén, Julio, una despedida. Bueno, yo recomiendo que lean el artículo que publiqué con ustedes en la revista, porque realmente es una bitácora del extravío, ¿no? Entonces se pueden dar cuenta que... Okay. Muchísimas gracias. Sustentamos y apoyamos esa moción. Pasen a la revista UNAM Internacional, está en línea, es de acceso absolutamente libre, y tenemos textos de Julio y de Rubén. Ambos están publicados en el primer número de la revista UNAM Internacional, y pues seguramente vamos a seguir colaborando muchísimo en adelante con ellos en el entorno del intercambio virtual, y especialmente con este foco que ellos ponen desde una reflexión filosófica muy profunda en el aprendizaje, en la persona y en los valores comunitarios. Muchísimas gracias, porque estas son posibilidades que nos traen los COIL. Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, Julio. Y pues, gracias a todas las personas que nos vieron y que van a hacer COILs de hoy en adelante.